Saludos a todos, mi nombre es Julián Obando, en compañía de Angélica Umaña, Diego Durán y Iván Escobar. Vamos a hablarles sobre la negociación con otras culturas. Es importante conocer y entender cómo la globalización ha afectado pues, el tema de los negocios internacionales y cómo la tecnología pues, nos ha permitido incursionar en nuevos mercados aún sin la necesidad de tener que viajar a otro país. Pero como administradores o líderes de las empresas, pues sí es importante evaluar todas aquellas variables que pueden afectar de manera positiva o negativa el éxito de una negociación. Entre ellos, pues debemos entender que cada país tiene sus propias normas, leyes, sus regulaciones comerciales y pues tiene una diversidad cultural, la cual se convierte en un reto como administradores al momento de hacer una negociación, ya que se trata de entender todos aquellos comportamientos, estereotipos o valores que tienen aquellas personas con las cuales deseamos realizar en algún momento una alianza comercial. A pesar de tener diversas culturas alrededor del mundo, pues sí hay ciertas características básicas que existen en todas las culturas. Entre ellas tenemos pues la cultura se aprende. Nosotros no nacimos digamos, de manera innata con una cultura o es herencia genética de nuestros padres. Esta es tomada o absorbida de la sociedad en la cual crezcamos o nos desarrollemos. La cultura es compartida con otros, digamos que no es algo específico, no es algo que es único de una sola persona, sino que tiene que ver con la interacción social que tengamos con otras personas. La cultura evoluciona, la cultura no es estática, la cultura, al igual que el entorno, se va adaptando a los cambios que se van generando. La cultura es simbólica, digamos que podemos ver la cultura como todo el conjunto de ideas eh, que hay y estas pueden ser imaginadas por quienes participan de ella. La cultura se adapta, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos o cambiar la cultura que tenemos. Los internacionales no solamente cruzan fronteras, sino también culturas, entendiendo la cultura como aquellas costumbres, creencias o valores que determinan el comportamiento de los individuos y que son heredados de generación en generación, pues estos van a afectar o influenciar la manera en que las personas piensan, cómo se comunican y cómo se comportan. También va a afectar los tipos de transacciones que se hacen, la manera en que se negocia y en algún momento pues las diferencias culturales pueden convertirse en una barrera que puede impedir o paralizar un proceso de negociación. Las culturales representan básicamente la actitud frente al trabajo, todo el, la relación que tenemos en un equipo o el desempeño de cada individuo. Dentro de estas variables podemos encontrar el idioma, por ejemplo, dentro de las campañas de marketing o cuando se desarrollan etiquetas, pues podemos encontrarnos con que el concepto que nosotros tenemos de nuestro producto no es adaptable fácilmente a otro mercado o la idea que representa es diferente en otra cultura, o si vamos a hacer la traducción a otro idioma, pues nos podemos encontrar con que no hay una palabra que pueda representar la idea inicial que tenemos. La otra parte está todo el tema de las costumbres y tabúes. Aquí digamos que hay culturas que rechazan cualquier tipo de proceso migratorio, esto por el temor a una invasión cultural, algo que pueda cambiar las costumbres o los valores, las tradiciones que tienen o que afecten, digamos, esa estabilidad o esa coherencia cultural que ya tienen. La otra parte están los valores, hay muchas culturas que pueden ser poco receptivas a nuevos productos o procesos, ya que consideran esto como una invasión o una perturbación a su cultura. Una parte importante es, por ejemplo, la conciencia del tiempo. Aquí encontramos que en culturas europeas o estadounidenses, pues el concepto del tiempo es valioso, digamos que lo ven como algo preciado y cualquier situación que vaya en contravía de la puntualidad
o del cumplimiento de una fecha, del cumplimiento de un acuerdo en horas o en tiempo, pues representa una falta de respeto, un insulto, una falta de profesionalismo, lo ven como, digamos, algo como una falta de coherencia entre lo que quiere una empresa al momento de negociar y lo que realmente está mostrando dentro de la falta de cumplimiento de esta parte. Otra variable es la forma de vestir y apariencia personal. Algunas culturas son sinónimo de informalidad en su forma de vestir y reflejan una imagen mucho más relajada, mientras que otras culturas prefieren mantener la distancia y demostrar su respeto a la autoridad mediante una forma de vestir mucho más formal y conservadora. Para estas culturas, una forma de vestir informal suele significar una falta de respeto. Normas para hacer negocios. Estas varían de país en país. Por ejemplo, en los países de Sudamérica los negocios suelen realizarse cara a cara, mientras que en Rusia se realizan a través de una cadena de comités, por lo que las negociaciones tardan más. La estructura social también suele ser diferente. Para ingresar a estructuras sociales más rígidas suele ser mucho más difícil. Por ejemplo, en Latinoamérica el ingreso familiar lo constituyen los aportes tanto de hombres como de mujeres y esto facilita el consumismo, mientras que en otras culturas donde a la mujer no les es permitido trabajar, las posibilidades de negociaciones se disminuyen. La política y el marco legal. Esta variable la constituyen cuatro partes. La primera es la estabilidad política. Un país con estabilidad política tiene una actividad comercial con tendencia al crecimiento y a la mejora. Cuando no existe esa estabilidad política, las multinacionales prefieren exportar y no invertir en subsidiarias. Segundo, circunstancia de la moneda. Un país con un tipo de cambio bajo puede pagar un alto precio por los productos importados. Los tipos de cambio fluctúan amplio y frecuentemente, por lo que constituyen un alto riesgo para el negocio de exportación e importación. Tercero, tratados y acuerdos de libre comercio. Los tratados representan un grupo de naciones que acuerdan reducir las barreras entre ellos. La cuarta, las tarifas. Se restringe el comercio con tarifas, impuestos o cargos de importación. Así los países protegen a sus empresas locales contra los competidores. Otra variable es el ambiente tecnológico, ya que este afecta ampliamente el atractivo de hacer negocios en una nación, ya que si no se encuentra la tecnología que se necesita, se puede incurrir en altos costos de capacitación de personal, de distribución del producto y también al no tener los ordenadores necesarios, se obstaculiza la planeación, la ejecución y el marketing. Otra variable es el género. En algunos países es evidente la actitud diferente hacia hombres y hacia mujeres. La familia. Existen algunos países en que la cercanía familiar suele tener mucha influencia en las decisiones. En cuanto a las variables culturales y su análisis, cada vez que se quiere incursionar en un nuevo negocio donde se considere exportar o importar, estas variables pueden literalmente determinar nuestro éxito como administrador en el rol de gerente de ventas y asimismo el éxito de nuestro producto. Haciendo un cuadro comparativo de 5 países culturalmente distintos como México, Estados Unidos, Francia, China e India, los cuales tienen una fuerte participación global dentro del mundo de los negocios internacionales, se tienen en cuenta 9 variables culturales con la finalidad de dejar en claro lo diferente y también lo semejante que pueden ser las culturas de un país a otro. Dependiendo del comportamiento del negocio, se consideran las variables que son necesarias analizar. Por ejemplo, la industria cigarrera, de acuerdo al cuadro comparativo, va a considerar más atractivo un mercado en India, en donde hay un alto número de fumadores y aunado a esto no hay una sanción significativa o leyes que prohíban fumar en la mayoría de los lugares públicos, donde hay más consumo de tabaco y por ende un nicho de mercado más atractivo. A diferencia de lugares como Estados Unidos, quienes reducen su consumo debido a que todos los restaurantes y lugares públicos en general se prohíbe fumar y esto es perfectamente respetado por la ciudadanía. Incluso dentro de las mismas naciones internamente se detectan estas variables. Lo importante de esto es conocer
qué es cada variable y qué variables nos pueden afectar. Algunas estrategias para manejar las variables culturales está la comunicación intercultural. La comunicación es un factor crítico, sobre todo en los casos en los que interfiere la naturaleza interpersonal, como las situaciones en las que están involucradas la motivación, el liderazgo, la interacción de grupos y las negociaciones en general. La cultura es transmitida por la comunicación de una forma u otra. Es necesario tomar en consideración los elementos que están involucrados en el proceso de comunicación para entender el papel que ésta tiene en el contexto cultural y maximizar su proceso. Los términos o elementos que describen la comunicación comparten significados y transmiten mensajes a través de palabras o conductas. Pero también es importante considerar que existen algunos signos culturales que actúan como lenguaje. Entre los signos culturales con valor comunicativo están el aspecto físico, los rasgos faciales, el color de la piel y de pelo, el uso de artefactos como el uso de accesorios, cosméticos, perfumes, y también el ambiente como los objetos decorativos, la iluminación o la arquitectura. En el diagrama vemos el proceso fundamental de la comunicación, en el que también tiene desafortunadamente situaciones que perturban la comunicación, a las que se les llama ruido de la comunicación. En la mayoría de las ocasiones, las interpretaciones erróneas de los mensajes se basan en gran medida en la cultura, en la experiencia de valores, en las relaciones del receptor. Esto es porque a veces la gente filtra o selecciona e interpreta los mensajes de acuerdo a sus valores, a sus creencias, a sus expectativas, a sus percepciones o normas de conducta. Algunos elementos que afectan el proceso de comunicación están las variables culturales que pueden afectarlo, y de estas son la actitud. Nosotros sabemos que nuestra actitud marca el camino con el que nos vamos a comunicar y la forma en la que vamos a interpretar mensajes de otra gente. En ocasiones las actitudes son particularmente la fuente de ruidos en la comunicación. La organización social, allí nuestras percepciones pueden ser infundidas por diferentes valores, enfoques, prioridades relativas a la clase de organización social a la cual se pertenece. Esas organizaciones podrían estar basadas en una tribu, en una religión o en una secta. Tenemos los roles, que en las sociedades se difiere considerablemente en la percepción de los roles en las personas, y en el terreno de los negocios internacionales es importante que los gerentes consideren la forma de interpretar los roles de las personas a quienes van a tener a su cargo, ya que esta situación puede provocar problemas de adaptación, malos entendidos y también actitudes negativas. Tenemos el lenguaje, que es hablado o escrito. Es un punto que puede causar un error en la comunicación cuando proviene de una persona que no tiene el dominio de un idioma local, o tiene una traducción muy literal y una falta de manejo del idioma. También puede olvidar el significado que conlleva el lenguaje corporal o ciertos símbolos, y entonces será muy difícil que esta persona pueda tener éxito. Tenemos la comunicación no verbal, que en un contexto internacional los intercambios o las transacciones se verán afectados por una complejidad adicional, que son los diversos idiomas utilizados y las consecuentes conductas relacionadas con él. Por otro lado, los gestos cumplen un rol destacado en este tipo de relaciones y forman parte integral de una cultura. Son además transmisores de valores individuales y colectivos, y nos proporcionan información sobre la clase social, las pautas del comportamiento, las creencias, etc. Los gestos están divididos en 4 categorías. Están los emblemas, que son gestos adquiridos con una cultura específica y emitidos intencionalmente, lo que posibilita su enseñanza y aprendizaje, como ocurre con el lenguaje no verbal, como por ejemplo cuando hacemos con el dedo índice verticalmente delante de los labios, verbalmente podría ser traducido como silencio. Están los ilustradores, que son movimientos que acompañan el discurso, enfatizando o ilustrando elementos verbales. También tenemos los indicadores de ánimo, que forman parte de estos movimientos faciales expresivos que manifiestan el estado de ánimo del individuo y pueden mantener relación directa con el discurso verbal. Y por último tenemos los reguladores, que son señales que regulan la interacción, permitiendo la retroalimentación entre los interlocutores.
Están formados por movimientos de cabeza, movimientos de ojos y cejas y cambios de postura. Con todo esto llegamos a la conclusión de que el lenguaje corporal clasifica y rotula y nos hace pensar de una determinada manera, aunque a veces no seamos conscientes de esto. Debemos tener mucho cuidado con las interpretaciones que hagamos y tener en cuenta que se tiende a pensar y a expresarnos de acuerdo a nuestra cultura. A continuación, nuestro compañero Diego nos va a hablar sobre otra estrategia como lo es la sensibilidad cultural. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad cultural. La pregunta principal aquí es, ¿debo cambiar mis prácticas para tener éxito aquí? Y la respuesta sería que hay que ser un poco flexibles, pero hay que tener en cuenta qué tan flexibles estamos dispuestos a ser como organización y qué tan flexible está dispuesto a ser el mercado. Por esto, en estos casos se recomienda un enfoque de contingencias en el que se analiza y se prueba constantemente el mercado para darle una respuesta adecuada. Es así que si en un país los consumidores dudan de los productos que no conocen, una estrategia recomendable sería enviar vendedores puerta a puerta para que el consumidor pueda probar estos productos y generar esta confianza. También hay que tener en cuenta que los cambios tecnológicos son más fáciles de adoptar que los sociales o culturales. El adoptar otra cultura o mezclarse con otra cultura se denomina aculturación. Aquí tenemos cuatro casos posibles de aculturación. Uno es la asimilación en el que la cultura dominante, véase la de el lugar al que queremos incursionar, es la que termina pues dominando a la organización o al grupo de personas. La separación es cuando, si bien se encuentra dentro de una cultura dominante, no se renuncia a la propia, lo cual podemos apreciar por lo menos en el área de Estados Unidos, es en el surgimiento de los Chinatowns o Little Italy, que son como islas de una cultura dentro de otra cultura que se niegan a mezclarse y a adaptarse. Tenemos luego la enculturación, que es como el punto intermedio, es cuando se está en una transición entre culturas. Y finalmente tenemos el pluralismo, que es cuando las culturas están interactuando, se están mezclando y que es como el modo de aculturación más deseado. Ahora, las influencias culturales sobre la administración se pueden apreciar en el desarrollo de habilidades, la gestión de estilos y manejo de subordinados. Esto puesto que todas estas variables están relacionadas a la visión de las personas del mundo, entonces no es lo mismo desarrollar las habilidades de alguien que nació en un clima frío y tiene cierta cultura a el que nació en tierra caliente y tiene cierta cultura. Asimismo, la forma en la que las barreras como la preferencia de la comunicación directa o indirecta, los problemas como los acentos y la fluidez con el idioma, las diferentes actitudes hacia la jerarquía y la autoridad, así como las normas contrapuestas que pueden ser las sociales con las de la empresa, van a generar ciertas dificultades que se deben tener en cuenta. Es por esto que es muy importante eh, contactarse con expertos que conozcan de la cultura y de la cultura en el área donde la empresa va a incursionar para evitar todos estos roces y realizar estos procesos de la forma más fluida, adaptándose al tipo de comunicación y la forma de ver el mundo de la cultura a la que vamos a incursionar. Todo esto con el objetivo de llegar a una sinergia cultural, que es trabajando juntos, la forma en la que esto se puede definir. Y el objetivo sería pues esto, que la organización y la cultura
trabajen juntos para lograr un bien común. Esto solo es posible cuando la organización reconoce esta cultura, la adopta y asimila en el punto que esta misma quiere ser asimilada. Con esto se logra pues trabajar para el bien común. Y como conclusión, pues podemos ver que el aspecto cultural es vital al momento de incursionar en nuevos mercados, puesto que si ignoramos esto, nuestra compañía se va a estrellar y está indudablemente condenada al fracaso, como lo podemos ver en el caso de las franquicias de McDonald's en Bolivia, que chocaron totalmente con la cultura y hoy en día no hay McDonald's en Bolivia. Otro caso que podemos ver es que pues el tener en cuenta la cultura puede llevar a casos exitosos e inclusive pues tomar decisiones raras. Coca-Cola en Perú quería controlar el mercado y pues llegó con su producto, pero Perú tenía muy arraigado el consumo de la Inca Cola y pues ¿qué hizo Coca-Cola? Al tener en cuenta que pues ese era el producto que los peruanos querían, decidieron adquirirlo y así pues mejoraron sus ventas en este mercado teniendo en cuenta su cultura. Así que ya saben, para incursionar en nuevos mercados, piensen en la cultura, contacten expertos y analicen bien el mercado. Y con esto concluimos esta cápsula.